6 se encuentran varios campos de cultivo de avena. Y pues las personas que viven alrededor son personas de campo, que se dedican, que su labor es el mismo campo. Incluso este fenómeno ellos mismos no lo conocían. Ellos mismos se resultaron tanto extrañados e incluso asustados por este mismo fenómeno, Alex. Consideraban que era algo pues completamente desconocido, que afectó sus propios cultivos. Fue en 1991 cuando inicia la historia moderna con los círculos de cultivo en el mundo. El público no sabía qué estaba sucediendo. ¿Eran señales para contactar con otras civilizaciones? Pero se preguntarán, ¿qué son los agrogramas? ¿Qué son los aplastamientos en campos de cultivo? ¿Qué son los crop circles? Se trata, ni más ni menos, de extrañas figuras sin forma o algunas extrañas figuras exactamente geométricas, creadas de la noche a la mañana, de un origen completamente desconocido, de un origen de extrañas fuerzas muy posiblemente electromagnéticas, que forman tal vez figuras con estas espigas que pueden tratarse de campos de flores, campos de maíz, campos de avena, campos de trigo, incluso de hierbas silvestres y un gran etcétera, donde las mismas pueden estar entrelazadas entre sí mismas. También pueden estar con estos aplastamientos creando espirales y un gran etcétera, y donde también cabe mencionar, estas espigas nunca se quiebran y nunca mueren, porque de alguna manera lo único que sucede con ellas es que se doblan. Es como si una especie de goma de mascar o chicle, como le conocemos comúnmente, lo pegáramos a la parte donde exactamente la espiga se dobla. Una especie de soldadura orgánica, acuñamos esas palabras, para que, reitero, de la misma planta no se quiebre y pueda seguir viva, para que todavía al día de hoy, a no solamente años, sino décadas después, todavía podamos notar los vestigios y las huellas de esto completamente extraño que sucedió aquí, específicamente en Morelia, en el kilómetro 6 de la carretera Morelia-Pátzcuaro. Se catalogan por 5 categorías: pentagrama, símbolos religiosos y filosóficos; animales; astronómicos; y matemáticas. Se necesita la ayuda de investigadores especializados para poder interpretar las figuras. El multimillonario estadounidense Lauren Rockefeller establece una alianza para ayudar a la investigación más grande de la historia, con el objetivo de aclarar todos estos casos. La historiografía sobre el tema ha sido ignorada por mucho tiempo y el mundo debe saber qué está pasando de este lado del planeta. Caso 1, 2005. Fa pocs dies, l'1 de maig, va tenir lloc. Aquestes imatges han recorregut tot el món i han cridat l'atenció de molts mitjans guiats per l'ufòleg Salvador Mora. Nos encontramos, amigas y amigos, exactamente a un costado del campo que en el 1 de mayo del 2005 era de cultivo de avena, y donde, como mencionaba, tuvo lugar uno de los casos de agrogramas, de aplastamientos en campos de cultivo en nuestro país, en México, más impresionantes que hemos tenido a la fecha. Aquí, como podemos observar, es un campo de forma triangular, alrededor aproximadamente de 1 hectárea de extensión, y donde ahora pues observamos también, no es un campo de cultivo de avena. Simple y sencillamente se trata de un campo de pasto, como podemos observar, donde se alimentan animales de granja. Pero donde también observamos que el pasto no es para nada uniforme. Y las zonas donde observamos, por ejemplo, donde están alimentando las cabras o los borregos, esa zona exactamente donde vemos plantas diferentes al mismo pasto, es una de las áreas que en su momento fue más afectada de estos aplastamientos, así como también algunas otras áreas que vemos acá. Las mismas son prácticamente las
propias zonas o áreas de este lugar que en su momento estuvieron afectadas por estas extrañas energías, donde hubo estos aplastamientos, donde hubo un entrelazamiento de las espigas y donde, reitero, no hay una explicación lógica y una explicación racional. Caso 2. En un campo pues de pasto tuvo lugar, pero en ese momento en un campo de cultivo de tiempo. Y una particularidad que observamos. Caso que de repente ocurrieron algunos aplastamientos extraños en este terreno que vemos está completamente cubierto de pasto y que en su momento había maleza de alrededor de 1 metro de altura. Captamos en video, hicimos varias entrevistas y vimos que en una zona estaba prácticamente en espiral, un campo considerable de extensión de terreno con extraños, reitero, aplastamientos. A ese tiempo el campo sigue aquí, sigue exactamente igual, pero como vamos a notar, en esa área la maleza crece de forma completamente diferente. El área donde sucedió en el año 2012 el último caso de aplastamientos ahora en campo de hierba silvestre, exactamente un costado del campo que en su momento era una plantación de avena, pero esto fue años antes, en el año 2005, porque sabemos que en este tipo de casos nada es casualidad, todo tiene una causa y un efecto y es por un porqué. Podemos ver una coloración distinta en algunas partes de este campo de hierbas silvestres, donde el verde ya tiende un poco a tornarse más claro, por decirlo así. Y algunas espigas de las mismas hierbas silvestres se ven más altas del común de las demás, y donde también ya hay algunas hierbas de las mismas más gruesas. Repito, insisto, esto es una particularidad de las reminiscencias cuando en algún campo, independientemente de la vegetación de la cual se trate, sucedió aplastamientos, crop circles o agrogramas. Observando Caso 3. varios aplastamientos, como podemos observar, pues una plaza de la esfera azul, Efraín Rodríguez Billy. Vemos también localizar el punto exacto. Tenemos un tercer caso y último hasta la fecha que se ha dado en nuestro estado de Michoacán, pero fue en la comunidad conocida como San Juan Tumbio, que a la orilla de la carretera podemos observar en dicho video, donde ahí fue de mayor tamaño en extensión de terreno, alrededor de 2 hectáreas de un campo de cultivo de maíz, donde podemos observar igualmente son figuras amorfas, aplastamientos, las mismas espigas de maíz entrelazadas entre sí y un gran etcétera. Y ahí también otra particularidad fue, como podemos observar en dicho video, es que el terreno no era plano. Había unas partes que sí era completamente plano, pero otras estaba más alto y otras más bajo. Ahí lo impresionante, reitero, es que eran 2 hectáreas de extensión. Un caso también poco conocido, pero que en su momento también dimos a conocer. Y que ahora, qué mejor, de este excelente documental, poder volver a posicionarlo. Reiterando que la investigación de temas de misterios en México se hace con objetividad, con seriedad, con profesionalismo, como pueden observar en este documental, y específicamente en este tercer caso y último de momento, de aplastamientos en campos de cultivo en Michoacán, específicamente en San Juan Tumbio, pero que a la vez dejo la pregunta abierta, o varias preguntas abiertas. ¿Por qué ha sido hasta la fecha, hasta el día de hoy, prácticamente 12 años después, el último caso de aplastamientos en Michoacán, que no se han vuelto a dar después de también una oleada que se dio durante alrededor de 10 años y que Michoacán fuimos parte de, que se dio en varias partes de nuestro país? Esperemos que pronto podamos estar cubriendo sucesos muy similares o iguales y cada vez más a detalle de los aplastamientos en campos de cultivo, de los crop circles y de los agrogramas aquí en Michoacán. A lo largo del tiempo ha habido muchos sucesos de aplastamientos. Los científicos se sorprendieron al notar radiación en las plantas con innovación en el cultivo.
Actualmente hay libros y conferencias sobre todos estos casos. Existe evidencia en fotografía y video. Algunas personas afirman que estas formaciones son generadas por seres extraterrestres o tal vez de fuerzas paranormales de origen divino o telequinésico. Describen el mal funcionamiento de algunos aparatos electrónicos, brújulas, descargas de baterías, etc. También señalan la complejidad del diseño geométrico o la tecnología supuestamente desconocida con la que los círculos están realizados. Para otro grupo de intérpretes, estos círculos son creados por el hombre, preferentemente durante la noche, y con diversos fines como diversión, arte o promoción turística. ¿Son señales de otros mundos? Usted tiene la última palabra. Conducto cerrándose.